problemas. Muy buenas tardes, jóvenes. Reciban el saludo fraterno del profesor que esta tarde va a brindarle el tema referente a máximo común divisor y mínimo común múltiplo. En verdad es un tema que hasta cierto punto lo podemos entender como un corolario de lo que hemos desarrollado la semana pasada. Si hacemos un poco de memoria, recordamos, por ejemplo, que la semana que pasó habíamos visto todo lo referente a factorización. Y en ello, básicamente, lo que nos interesaba es ver los diferentes métodos que nos van a permitir factorizar polinomios. Entendemos por factorización como un proceso algebraico en el cual, dado un polinomio, lo podemos expresar como el producto de factores primos o, en todo caso, potencia de estos. Bueno, esa va a ser una herramienta fundamental para poder resolver la práctica de esta semana. Definitivamente, cuando yo voy a hablar de máximo común divisor y mínimo común múltiplo, estos polinomios tienen que estar expresados en el producto de sus factores primos. Y eso trae como un resultado haber trabajado la semana pasada los diferentes métodos de factorización. Bien, entonces acá, mediante un ejemplo, trataremos de mostrar cómo vamos a trabajar con respecto al MCD y al MCM. Fíjate, acá tenemos dos polinomios. Como ejemplo voy a tratar de redondear la idea y explicar la regla práctica de cómo se va a tener que trabajar. Sean P y Q dos polinomios. P es un polinomio que está definido como x menos 2 al cubo, x más 4 a la 7, x menos 5 a la 11. El polinomio Q con variable en x es x menos 1 al cuadrado, x menos 2 a la 6, x más 3 a la 8 y x menos 5 a la cuarta. Ahí tenemos dos polinomios que, para facilidad, para comodidad nuestra, ya estos polinomios están factorizados, como puede ver ahí. Si nosotros hacemos un poco de memoria, los factores primos de P, ¿cuáles son? X menos 2, x más 4 y x menos 5. Los factores primos de Q, x menos 1, x menos 2, x más 3 y x menos 5. Eso lo hemos visto en la clase pasada. Ahora, digamos que yo estoy interesado en calcular el MCD y el MCM de estos dos polinomios. El MCD, o el máximo común divisor, viene a ser el producto de los factores primos comunes elevados a su menor exponente. Fíjate acá, en el MCD, notamos, por ejemplo, que los factores primos comunes son x menos 2, por acá, observa, x menos 2 y x menos 2. Son comunes, pero elevados a su menor exponente, en este caso el exponente 3. Luego, otro factor primo común es x menos 5. Por acá también está x menos 5 y x menos 5, factor primo común. El menor exponente es 4. Entonces, ese viene a ser el máximo común divisor. Lo entendemos así, como una situación práctica. El producto de los factores primos comunes elevados a su menor exponente. En este caso, entre 3 y 6, el menor es 3. Entre 11 y 4, el menor es 4. Bien, y ahora, ¿qué pasa con el mínimo común múltiplo? Ahí sí intervienen todos los factores primos comunes y no comunes. Y es más, los factores primos comunes elevados a su mayor exponente. Notemos acá, en el MCM, es el producto de los factores primos comunes y no comunes. Por ejemplo, acá un no común es x menos 1 al cuadrado, ahí está, fíjate, x más 4 a la 7, por acá estará, y el otro es x más 3 a la 8, por acá estará. Entonces, los factores primos que son no comunes. Y en el caso de los factores primos comunes, elevados a su mayor exponente, 6 y 11. Acá está x menos 2 a la 6 y x menos 5 a la 11. Entonces, eso es lo que nosotros debemos entender para efectos de resolver nuestros problemas. Como regla práctica, el máximo común divisor es el producto de los factores primos comunes elevados a su menor exponente. Y en el mínimo común, elevados a la mayor exponente, pero también intervienen los factores primos que no son comunes. Ahora, como les había comentado hace un instante, una herramienta fuerte o fundamental que nos va a ayudar para calcular el MCD y el MCM es la factorización. Porque tanto el polinomio P como Q tienen que estar expresados en el producto de sus factores primos. Y ahí aparece una propiedad también, ¿no? Que se cumple, una propiedad que también se cumple en los números naturales o los números enteros, que el producto de dos polinomios es igual al producto de sus MCD y el MCM. Dicho en otros términos, el máximo común divisor de dos polinomios multiplicado por el mínimo común múltiplo de estos polinomios es igual al producto de los mismos, a P por Q. Esto es, en síntesis,
lo que nosotros necesitamos para la práctica de esta semana. Sin más pérdida de tiempo, vamos a empezar a desarrollar nuestros problemas. Mira el problema número 1, lo que dice. Se tiene acá dos polinomios. Bueno, en principio nos piden hallar el MCD. Hay que, para un poco abusar la notación y no estar escribiendo demasiado, vamos a escribir d de x en adelante o en lo sucesivo, d minúscula va a indicarme el máximo común divisor, en este caso de estos dos polinomios, ¿no? De P y Q. De P y Q. El máximo común divisor yo lo voy a denotar, lo voy a representar como d de x. Bueno, acá me dan los polinomios, fíjate. Me dan el polinomio p de x, que en este caso es x al cuadrado, más x menos 2. Según lo que acabamos de decir, es que algo que nos va a servir como una herramienta indispensable es factorizar. Bueno, pues este es un polinomio de segundo grado, el cual yo lo podría abordar de la siguiente forma. Bueno, entonces yo digo, voy a factorizarlo haciendo uso del método del aspa simple. Factores de x al cuadrado. X por x, ¿no? X por x. Factores de menos 2. Puede ser 1 y menos 2 o menos 2 y 1, ¿no? A ver, intentemos acá. Factores de x al cuadrado, x por x. Factores de menos 2 podría ser 2 y menos 1. De tal manera que cuando tú multipliques en aspa y sumes algebraicamente, te tiene que dar el término central. Y ese es el caso, ¿no? Acá te queda 2 por x, 2x, menos x, 1x. Por lo tanto, este polinomio ha quedado factorizado de la siguiente forma. X más 2 multiplicado por x menos 1. Son factores lineales. Y nosotros hemos dicho en la clase anterior que los factores lineales son irreductibles, o sea, ya no los puedo factorizar más, independientemente del conjunto que me pidan. Bueno, estos son factores lineales, por lo tanto son irreductibles. Bien, ¿qué me dices del otro polinomio? Q de x, a ver. ¿Quién es Q de x? Veamos. Por acá tenemos, vamos a escribir nuestro polinomio Q de x. Q es x al cubo más x al cuadrado menos x menos 1. Entonces, vamos a tratar de factorizar ese polinomio nuevamente. Acá, por ejemplo, recordemos un método que ha sido utilizado o ha sido comentado la semana que pasó. En esos dos primeros términos, puedes factorizar x al cuadrado, haciendo uso del método del factor común. Entonces agarras y dices x al cuadrado, factorizas. ¿Qué te quedaría? X más 1. De los términos sobrantes, factorizas el signo menos, te quedaría x más 1. Ahora nuevamente ahí, factor común, x más 1, x más 1. Sale como factor común entonces, Sale x más 1 y ¿qué te va a quedar? Por acá te quedaría x al cuadrado menos 1. Ahora, pero esto todavía es factorizable, es reductible. Entonces acá te quedaría x más 1 multiplicado por x más 1 y esto multiplicado por x menos 1. Entonces Q de x va a quedar así, factorizado. X más 1 por x más 1 sería x más 1 elevado al cuadrado, multiplicado por x menos 1. Acá tendríamos P de x, por ejemplo. P de x va a ser igual a x más 2 por x menos 1. Acá tenemos P y Q factorizado. Ahora te piden el máximo común divisor, D de x. D de x es el máximo común divisor de P de x
y de Q de X, de P y Q. ¿Qué cosa es el máximo? Según lo que hemos definido hace un instante. Es el producto de los factores primos comunes comunes elevados a su menor exponente. Y en este caso, acá tenemos, por ejemplo, a esto llámale 1 si quieres, ya Q de X llamémosle 2. De 1 y 2, ¿qué podemos ver? ¿Cuáles son los factores primos comunes? Simplemente es X menos 1. Y es eso lo que te pide, ¿no? Hallar el máximo común divisor de estos polinomios. El D minúscula, que es X menos 1. Entonces ahí tenemos el problema número 1, como puedes ver. Pasemos al problema número 2. En el problema número 2 nos dicen, por ejemplo, de el máximo común divisor de estos tres polinomios, P, Q y R. P de X, Y, Q de X, y R de X, Y. El máximo común divisor es X al cuadrado por Y al cubo. Donde, vamos a mencionar por acá los polinomios, P de X, Y es igual a X elevado a la N menos 1 y elevado a la M menos 1. El polinomio Q con variables X e Y es X elevado a la N por Y elevado a la M. R de X, Y es X elevado a la N menos 2 y elevado a la M más 1. Bueno, ahí tenemos los polinomios P, Q y R. Según el criterio que nosotros hemos convenido, se ha dicho lo siguiente. Si yo estoy, digamos, tratando de encontrar el máximo común divisor, debo factorizar los polinomios. Pero para nuestra fortuna, P, Q y R ya están factorizados, como puedes darte cuenta ahí. Entonces, lo único que nos quedaría acá es lo siguiente. El máximo común divisor de estos tres polinomios que aparecen acá, el MCD del polinomio P con variables X e Y, Q con variables X e Y R con variables X e Y va a ser igual a ¿quién? ¿Qué cosa es el máximo común divisor? El MCD viene a ser el producto de los factores primos comunes elevados a su menor exponente. Acá los factores primos comunes son X e Y, mira. X, 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 está común. Y, también está común. Entonces sería X elevado al menor exponente de X. ¿Cuál es? N menos 2. Y es otro factor primo común. Mira, Y. El menor exponente, M menos 1. Entonces el máximo común divisor de P, Q y R es esta expresión. Pero por dato te dicen que el máximo común está arriba. Entonces luego, podríamos decir acá lo siguiente. Que X elevado a la N menos 2 por Y elevado a la M menos 1 tiene que ser igual a X al cuadrado y elevado al cubo. Ese es dato. Arriba está. Entonces, de acá se deduce que igualando exponentes, te quedaría entonces que N menos 2 es igual a 2, M menos 1 es igual a 3. ¿Qué implica esto? Esto trae como consecuencia decir que N es igual a 4 y que M también es igual a 4. Te piden, creo, la diferencia de cuadrados. M al cuadrado
menos n cuadrado. Entonces, conclusión. Para este problema número 2, m al cuadrado menos n al cuadrado. Este es igual a 16. Perdón, 16 menos 16, 0 sería, ¿no? 16 menos 16, 0. La respuesta al problema número 2 sería la clave A en este caso. De esa manera hemos terminado el problema número 2 y nos preparamos para desarrollar entonces ahora el problema número 3. Veamos entonces el problema 3. El problema 3 nos habla lo siguiente. Dice que, dado los polinomios siguientes, p de x y q de x, hallar la suma de los coeficientes del máximo común divisor de p y q en z. Bueno, nosotros hemos dicho acá que vamos a tratar de denotarlo el máximo común divisor como d. d de x para mí va a ser el máximo común divisor de estos dos polinomios, p de x y q de x. Pero acá tenemos los polinomios. Vamos a ver. Primero, 1, p de x. P de x en este caso es x a la cuarta más x al cuadrado más 1. Eso en realidad es un producto notable. X a la cuarta más x al cuadrado más 1, este es un producto notable en realidad. Pero vamos a suponer que te olvides de ese producto notable. ¿Qué nos quedaría? Bueno, entonces tendríamos que aplicar acá el método del aspa doble especial. Pero para el aspa doble especial necesitamos 5 términos. Entonces yo digo acá lo siguiente. Esto lo puedo escribir así, x a la cuarta más 0x al cubo más x al cuadrado más 0x más 1. Se ha completado acá. 0x al cubo y 0x. Entonces 1, 2, 3, 4, 5 términos tiene. Vamos a aplicar el método del aspa doble especial. Factores de x a la cuarta sería x al cuadrado por x al cuadrado. Factores de 1, podría ser acá 1 y 1. Multiplicas en aspa, acá tendríamos x al cuadrado, por acá tendríamos x al cuadrado. Entonces vamos a restar este término, ojo, este término, que es x al cuadrado, menos lo que salió del aspa, 2x al cuadrado. Al hacer esta diferencia te quedaría menos x al cuadrado. Y esto es lo que tenemos que descomponer, atención. Acá tendríamos que descomponer esa nube. Descomponer de tal manera que cuadre. Y entonces la descomposición que vamos a obtener acá es la siguiente. X menos x. Más por menos, menos x por x, x cuadrado. Y logras ver que verdaderamente cumple, ¿no? Multiplicas acá, menos x cubo, x cubo, te queda 0x al cubo. La otra aspa también, acá te queda x por 1, x, menos x por 1, menos x, al sumar algebraicamente te queda 0x. Listo. Por lo tanto, dices acá lo siguiente, p de x va a ser igual. Los factores los tomamos así en forma horizontal. Sería x al cuadrado más x más 1. Y el otro factor sería x al cuadrado menos x más 1. Llámale esto si quieres 1 romano. Ya está factorizado p de x. P de x ya está factorizado. Además son irreductibles en z. Porque ahí si te das cuenta, te piden que hay que hallar la suma de los coeficientes del MCD en z. Y estos factores de acá, que estoy señalando, ya son irreductibles en z. Ya no puedo expresarlo como el producto de dos factores con coeficientes que no sean enteros.
¿no? Entonces acá ya esto es absurdo. Alguien me podría decir, pero intente, a ver, factores de x cuadrado, x por x. Factores de 1, 1 y 1, pero de tal manera que cuando multiplicas y sumas no te va a dar el término central. No cumple, no verifica. Y si fuera menos 1, tampoco. Entonces es imposible que este factor yo lo pueda expresar como el producto de factores primos, de tal manera que sus coeficientes sean enteros. Bien, entonces quedaría ahí. P de x ya está factorizado ya. 1 romano, llámale. Ahora en el paso 2, vamos a tener el polinomio Q. A ver, paso 2. Tenemos acá el polinomio Q de x. ¿Quién es este polinomio? X a la quinta más x más 1. Trato de lo posible de factorizar. Tratemos de factorizar eso. Para lo cual, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a sumar y restar algo. Entonces yo digo acá, esto lo puedo escribir así, x a la quinta menos x al cuadrado más x al cuadrado más x más 1. Estoy sumando y restando x al cuadrado. Nota acá. Sumo y resto x al cuadrado. ¿Ya? El método del sumar y restar. O quitar y poner. Ahora, acá aplicas el factor común a los dos primeros términos. X al cuadrado. ¿Qué te quedaría? X al cubo menos 1. Factor común a los dos primeros términos. Más los términos que quedan, x al cuadrado más x más 1. Ahora, esto que está en paréntesis, si logras ver, es una diferencia de cubos. Entonces, esto lo puedes escribir así, x al cuadrado multiplicado por x menos 1 multiplicado por x al cuadrado más x más 1. Esta es una diferencia de cubos, como repito. Y la diferencia de cubos es x menos 1 por x cuadrado más x más 1. Más lo que aparece por acá, x al cuadrado más x más 1. Nuevamente ahí, si observas, factor común, x cuadrado más x más 1, y acá también x cuadrado más x más 1. Sácalo como factor común. Sale como factor común por acá, x al cuadrado más x más 1. ¿Multiplicado por quién? Esto más 1 que está quedando acá. Pero al multiplicar ahí nos tendríamos lo siguiente. X cuadrado por x, x al cubo, menos x al cuadrado más 1. Ya sacaste con factor común esto. ¿Qué te queda? Esta expresión más 1 que te queda acá. Pues ya salió con factor común. Entonces cuando multiplicas acá x cuadrado por x, x al cubo, x cuadrado por menos 1 sería menos x cuadrado más 1. Ahora esto de acá es el mismo factor que hemos analizado ahí. Ya esto es irreductible, ya no lo puedo reducir más, por lo menos en z, ya es un factor primo. Ahora esto de acá, las únicas posibilidades que existen son que 1 o menos 1 sean raíces. Pero lo cual resulta que cuando tú dices, si quieres analizar que si 1 es raíz, debes verificar que lo anule. Pero cuando x vale 1, acá te queda 1, menos 1 se van y te sigue quedando este 1. No es raíz. La otra posible raíz es menos 1, pero menos 1 hace que se anule esto con esto y te queda esta expresión. O sea, definitivamente ni 1 ni menos 1, que son enteras, son raíces de esta expresión. Y como quiera que te piden que factorices en z, entonces estos factores ya son irreductibles, ya no los puedes factorizar más, por lo menos en z. Entonces q de x, el polinomio q de x te va a quedar así. X al cuadrado más x más 1 multiplicado por x al cubo menos x al cuadrado más 1. Punto número 2. Listo. Ya tienes P y Q factorizados. Te pedían algo con el máximo común divisor. Allá la suma de los coeficientes del máximo común divisor. Entonces en el paso 3, dice acá, voy a encontrar el máximo común divisor, el d de x. El d de x es el MCD de estos polinomios, P y Q. ¿Y cuál es el máximo común divisor? ¿Cómo lo hemos definido? Como el producto de factores primos comunes. A ver, el único factor primo común es x al cuadrado
más x más 1. Factor primo común, x cuadrado más x más 1. Ahora te piden la suma de los coeficientes, sería 1 más 1 más 1. O lo que es lo mismo, nosotros hemos dicho que si tenemos un polinomio, ¿cómo se encuentra la suma de coeficientes? D evaluado en 1. ¿Cuánto vale D evaluado en 1? 3. ¿Qué arroja D evaluado en 1? La suma de los coeficientes, en este caso del máximo común divisor. Y ya tenemos entonces ahora el problema número 3. ¿Sí? Está bien. Pon la tapita, por favor. Manchas. Fijémonos en el problema número 4, a ver, ¿qué es lo que dice? Sean P y Q dos polinomios. Bueno, ahí hemos escrito primero P de x, x a la sexta menos 4x a la cuarta menos x al cuadrado más 4. Ese es P de x. Y Q lo voy a escribir posteriormente. Siendo D de x el máximo común divisor de PQ en Z, hallar el resto de dividir P de x por x menos 3, o sea, el máximo común divisor, que es D de x, que lo vamos a calcular, por x menos 3. Entonces, como hemos dicho en la teoría, lo que nosotros debemos manejar es el hecho de que P de x y Q de x deben ser factorizados, expresados como el producto de sus factores primos. Entonces vamos a ver qué método podemos emplear acá a fin de poder factorizar P de x. Como podemos darnos cuenta acá, P es un polinomio de grado 6. Ahora, lo que podemos también ver a simple vista es que estos dos primeros términos tienen algo en común. Entonces ahí voy a aplicar el método del factor común. Sacas x a la cuarta, por ejemplo. Y de los dos últimos, factorizas el signo. Sale menos. Entonces ahí tendría lo siguiente, fíjate. Vamos a dejar acá. Factor común de los dos primeros términos saldría x a la cuarta. ¿Qué te va a quedar? X al cuadrado menos 4. De los dos últimos términos, factorizas el signo, menos. ¿Qué vas a tener? X al cuadrado menos 4. ¿Está bien? Nuevamente ahí, factor común. Factor común acá sería, lo voy a subrayar,
para que te des cuenta, es x cuadrado menos 4 y x cuadrado menos 4. Factor común. Todo esto lo hemos trabajado ahí. Esto viene acá. Factor común, x cuadrado menos 4. Muy bien. Entonces sácalo como factor común. Sería x cuadrado menos 4 que multiplica ¿a quién? A x a la cuarta menos 1. Ahora, como me piden en z, este factor aún lo puedo reducir. Lo puedes dar como x más 2 por x menos 2 y eso también se puede reducir. Entonces yo digo, esto se puede escribir así. X más 2 por x menos 2 multiplicado por x al cuadrado menos 1 y a su vez multiplicado por x cuadrado más 1. Es claro ver que x cuadrado más 1 ya no lo puedo reducir. Ya no se puede, en z por lo menos, este factor ya es irreductible. Pero sin embargo esto sí lo puedo reducir, porque en realidad representa una diferencia de cuadrados. Entonces, acá te va a quedar así, fíjate, P de x va a ser igual a x más 2 por x menos 2 multiplicado por x más 1, x menos 1, x al cuadrado más 1. Ya tienes P de x ahí. Ya está factorizado acá. Estos son factores lineales que nosotros hemos dicho en la clase anterior. Todo factor lineal ya es irreductible en cualquier conjunto numérico, de manera particular en z. Y este factor es irreductible en z. Ya no lo puedo reducir más. Bien, ahí tenemos P de x entonces. 1 romano le voy a poner por acá. Y en el paso 2 vamos a trabajar con Q de x. A ver. ¿Qué tenemos en Q de x? 2. Q de x, ¿quién es? El polinomio Q está dado de esta forma, fíjate. X a la cuarta menos 6x al cuadrado más 8. Ese es Q de x. Tratemos de factorizar Q de x. Me parece que la cosa es bastante sencilla acá, porque podríamos aplicar el método del aspa simple. Factores de x a la cuarta, x al cuadrado por x al cuadrado, muy bien. Factores de 8, puede ser 8 y 1, pero la idea es que cuando multipliques en aspa y sumes algebraicamente, tiene que darte el término central. Entonces acá sería menos 2, por ejemplo, menos 4. Menos por menos da más, 2 por 4, 8. ¿Y qué pasa cuando multiplicas en aspa? Acá te queda menos 4, menos 2, esto sería menos 6. Ya está, efectivamente cumplió. Por lo tanto, la factorización quedaría así. X al cuadrado menos 2 multiplicado por x al cuadrado menos 4. Ahora, este factor ya no lo puedo reducir en z. Pero sin embargo este sí, ¿no? Este factor sí es reductible en z. Vamos a ver entonces. Este es igual x al cuadrado menos 2 y acá te queda x más 2 por x menos 2. ¿Está bien? Llámale esto 2 si quieres, ¿eh? Llamémosle esto 2. Esto sería Q de x. Ahora, en el paso 3 vas a calcular tú el máximo común divisor, que es lo que te piden, ¿eh? D de x. Este es el máximo común divisor de P y Q. ¿Qué cosa es el máximo común divisor? Lo que hemos hecho en la teoría. Es el producto de los factores primos comunes elevados a su menor exponente. En 1 y 2, acá está 1 y 2. ¿Cuáles son los factores primos comunes? X más 2, se está repitiendo, x menos 2, x menos 2. Entonces acá nos quedaría así, x más 2 por x menos 2, pero esto en realidad es x al cuadrado menos 4. Ahora la pregunta que nos hacía el problema 4 es lo siguiente: hallar el resto de dividir el máximo común divisor, que lo acabo de encontrar en el paso 3, por x menos 3.
Entonces acá tenemos paso 4. Voy a hallar el resto de dividir. Hallar el resto de dividir x al cuadrado menos 4 por x menos 3. Y ahí aprovechamos un poco para hacer memoria y aplicar el teorema del resto. Porque como quiera que me piden el resto solamente, entonces yo digo lo siguiente, pues. Como primer paso, paso número 1. ¿Qué dice el teorema del resto? El divisor x menos 3 lo igualamos a 0. X menos 3 lo igualamos a 0. De acá despejamos una variable adecuada, x igual a 3. Esa variable la reemplazamos en el dividendo, acá en x cuadrado menos 4, ¿no? Acá hay que reemplazar esa variable de tal manera que haciendo las operaciones indicadas vas a obtener el resto. Entonces en el paso 2 tienes acá lo siguiente, el resto va a ser igual, reemplazando ya, x es igual a 3 al cuadrado 9 menos 4. Es decir, de acá se concluye que el resto de dividir el máximo común divisor por x menos 3 es igual a 5. Y ahí tenemos entonces el problema número 4. Ahora sí, pasemos a ver el problema número 5. ¿Qué nos dice el problema 5? Dice lo siguiente, a ver. En el problema 5 nos piden hallar la suma de los coeficientes del MCD en Z, en ese conjunto, o sea, los factores deben tener coeficientes enteros en este caso. P y Q están dados ahí. Bueno, entonces acá vamos a hablar de D minúscula, nosotros estamos convencionándolo así, X, Y, para mí va a ser el máximo común divisor de estos polinomios. P de X, Y, Q de X, Y. P y Q. Es el máximo común divisor. Y ahí tenemos dos polinomios, ¿eh? P y Q. Entonces acá decimos lo siguiente. 1, el polinomio P con variables X e Y. ¿A qué cosa va a ser igual? Si ordenamos, a ver, nos quedaría 6x al cuadrado más 5xy menos 6y al cuadrado más, menos 13x menos 13y más 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos, como puede ver ahí, ¿no? Y lo que nosotros tratamos de encontrar es el máximo común divisor. Pero antes tienes que factorizar este polinomio, que como tú puedes darte cuenta acá tiene 6 términos. Y si tiene 6 términos vamos a aplicar, es un ejercicio que se presta de alguna forma para aplicar el método del aspa doble. En el aspa doble había que descomponer los extremos, los términos extremos. A ver, por acá descomponemos 3x y 2x. 3 por 2, 6, x por x, x cuadrado. Por acá tendríamos así, menos 5 y menos 1. Menos por menos da más, 5 por 1 da 5. Pero vamos a ver si cuadra el aspa. Vamos a ver si cuadra el aspa. Acá, por ejemplo, tendrías ¿cuánto? 3x por menos 1 es menos 3. 2 por menos 5 sería menos 10. Menos 10 menos 3 sería menos 13. Ahí cuadró el aspa.
Cuadro de ese aspa. Ahora habría que descomponer 6i cuadrado, de tal manera que cuadre el aspa, ¿no? La idea es que cuadre esta aspa, esta doble aspa ahí. A ver, ¿cómo podríamos descomponer ahí? 3 y 2, de pronto, 3 y 2, 2i y 3i. Con el signo menos, a ver cómo sería. Menos arriba, más abajo. Más por menos, menos, 3 por 2, 6, y por i cuadrado. ¿Se cumple eso? A ver, veamos. Acá te queda 3 por 3, 9. 2 por menos 2, menos 4. 9 menos 4, 5. Ahí está. 9 menos 4, 5. Ahora por acá, la aspa, a ver. Por ahí te quedaría entonces, menos por menos da más. Ahí te queda 2i. Menos 5 por 3 sería menos 15. Menos 15 más 2, esto es menos 13. Ya lo hemos factorizado ahí, haciendo uso del método del aspa doble. Entonces, decimos acá lo siguiente. Este polinomio P con variables x e y va a ser igual así. 3x menos 2i menos 5 multiplicado por 2x más 3i menos 1. Ahí está el polinomio P factorizado ya, ¿no? Ya está factorizado. Ahora, hay que hacer un proceso análogo para factorizar el polinomio Q, que también es un polinomio con dos variables, x e y. Vamos a ver cómo está definido Q. Este polinomio Q, el problema 5 dice que está definido de la siguiente forma. A ver, 2x al cuadrado menos 3x por y menos 9y al cuadrado más 3x más 9y menos 2. Bueno, ahí nuevamente el polinomio Q nos damos cuenta que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos, ¿no? Tiene 6 términos. Entonces, nuevamente, reúne las condiciones para poder aplicar el método del aspa doble. Entonces, la idea es factorizar los extremos acá. Si factorizamos los extremos, tenemos acá 2x al cuadrado. Sería 2x por x. Para empezar. Ahora hay que descomponer menos 2. De tal manera que nos quede 3x. Entonces, acá sería menos 1 y 2. Vamos a ver, 2 por 1 menos 2. Pero tiene que cuadrar el aspa grande. A ver, vamos a ver si es cierto eso. 2x por 2, acá te queda 4x. X por menos 1, te queda menos 1. 4 menos 1, 3. 4 menos 1, 3. Cuadro esa aspa. Ahora hay que descomponer menos 9 cuadrado. Hay que descomponer menos 9 cuadrado de tal manera que cuadre. A ver. 3 y 3 podría ser 3i y 3i. Pero vamos a verificar el signo, a ver. Menos y más arriba. Vamos a ver si cumple. Verifiquemos. Acá te queda menos 6, por ejemplo. Y acá te queda 3. Menos 6 más 3, ahí está menos 3. Cumplió esta aspa. Así tal como está, vamos a ver si verifica. Vamos a ver si verifica esto. Por acá tendríamos 3 por 2, 6. Menos por menos da más. 3i por 1, 3i. Acá tenemos 6i más 3i. Cuadra efectivamente esto. Por lo tanto, este polinomio Q con variables x e y va a quedar factorizado de la siguiente forma. El primer factor sería 2x más 3i
menos 1. Y el otro factor sería x más 3i más 2. Ahí tienes P y Q ya factorizados, ¿no? En el paso 1 hemos factorizado P. En el paso 2 se ha factorizado Q. Ahora, lo que yo quiero hallar es el máximo común divisor. Entonces, en el paso 3. En el paso 3 vamos a hallar el máximo común, que tendría que ser el producto de los factores primos comunes. Y observas acá que el único factor primo común es este, 2x más 3i menos 1, y acá también 2x más 3i menos 1. Entonces acá tendríamos el d de x, y es el máximo común divisor de P y Q. De P de x, y, Q de x, y. Y el máximo común divisor, como digo, es el producto de los factores primos comunes, que en este caso sería 2x más 3i menos 1. Ahora, pero creo que nos pide la suma de los coeficientes. En el problema número 5, si te das cuenta, lo que piden es hallar la suma de los coeficientes del máximo común divisor. Acá 2 más 3, 5, menos 1, 4 sería, ¿no? Por lo tanto, tendríamos entonces lo siguiente. El máximo común divisor es tal que la suma de los coeficientes, simplemente le asignamos el valor de 1 a cada una de las variables. Cuando x vale 1 y cuando y vale 1, esto sería igual a 4. Esa es la suma de los coeficientes del máximo común divisor. D, en este caso, ya nosotros hemos convenido que eso viene a ser el máximo común divisor. Uno. En el problema número 6, mira, Josito, dice, si el mínimo común múltiplo de P y Q son dos polinomios que los cuales nos dan ahí, acá solamente he copiado P de X, luego voy a trabajar con Q de X, pero lo cierto es que el mínimo común múltiplo de P y Q es una expresión de esta forma, AX menos 2, x cuadrado menos d, x más 1, dx más 3 y cx cuadrado más 5. El mínimo común múltiplo es una expresión que tiene esta forma. El mínimo de estos dos polinomios. Entonces acá nosotros hemos dicho, según la teoría que estamos desarrollando, que para hallar tanto el máximo común divisor como el mínimo común múltiplo hay que factorizar.
Y de pronto acá tendríamos que factorizar esta expresión. X al cubo más x cuadrado más 5x más 5. Porque para hallar el mínimo común múltiplo necesitamos los factores primos. Pero esto de acá no es un factor primo. X menos 2 sí, porque es un factor lineal. Y todo factor lineal ya es irreductible. Entonces hagamos uso de algún método, de los tantos que hemos visto en la clase pasada, de tal manera que esto de acá lo pueda factorizar. Y como es de grado 3, entonces podríamos aprovechar para recordar cómo se trabajaba el método de divisores binómicos, por ejemplo, ¿no? Que es un método que no lo hemos trabajado anteriormente. En ese caso se trabaja solo con coeficientes. Pero antes tiene que estar completo, grado 3, grado 2, grado 1 y el término independiente. Está completo. Bien, acá 1 para x al cubo, 1 para x al cuadrado, 5 y 5. Bueno, tendremos lo siguiente entonces. Vamos a ver. Las posibles raíces, ¿cuáles son? Los divisores del término independiente. En este caso, el término independiente es 5. ¿Cuáles son los divisores? Son más menos 1 o más menos 5. No hay más. Entonces ahí están los posibles raíces. Intentamos saber con menos 1, ¿qué pasaría si fuera menos 1? A ver. Bajas acá, 1 por menos 1 sería menos 1. Sumas 0. 0 por algo, 0. Sumas 5. 5 por menos 1 sería menos 5. Y esto de acá es 0. En efecto, menos 1 es raíz. Menos 1 es raíz. Y acá está la ecuación reducida. Por lo tanto, P de X, entonces acá P de X, lo vas a escribir así. X menos 2, el factor que te lo han dado ahí. Y esto de acá lo has trabajado. Como menos 1 es raíz, al escribirlo con factor, ¿cómo sería? X más 1. Y la reducida acá se entiende que es de grado 0, de grado 1 y de grado 2. Se te quedaría acá x al cuadrado más 5. Llámale esto 1 romano. Evidentemente esto de acá ya no se puede reducir más. Porque si nos damos cuenta, el problema 6 nos piden en z. Y en z este factor es irreductible. Ya no lo puedo reducir más. De esto ni me preocupo porque como son factores lineales ya son irreductibles. 2. En el paso 2 vamos a trabajar con q de x, el otro polinomio, porque me hablan de dos polinomios. Q de x es el segundo polinomio, que en este caso sería ¿quién? A ver. X cuadrado más 5 dice, x al cuadrado más 5 multiplicado por x al cubo más 3x al cuadrado más 3x más 9. Ese es q de x. Ahora, nuevamente, esto si bien es cierto, no es un factor lineal, pero ya es irreductible en z. En z ya no lo puedo reducir. X cuadrado más 5. Sin embargo, esto de acá sí probablemente lo sea. Entonces vamos a trabajar ahí nuevamente con los divisores binómicos a efectos de poder reducir esto. Veamos por acá. X al cubo, x al cuadrado, x y el término independiente. 1 para x al cubo, 3 para x al cuadrado, 3 para x y 9 para el término independiente. Vamos a dejar acá. Para que sea raíz, el resto tiene que ser 0. ¿Cuáles son las posibles raíces? Los divisores de 9. ¿Cuáles son los divisores de 9? Más menos 1, más menos 3, más menos 9. Entonces habría que intentar pues con menos 3 de pronto. Intentemos con menos 3. 1 baja. 1 por menos 3, menos 3. Sumas 0. 0 por algo, 0. Sumas 3. 3 por menos 3 sería menos 9. Y efectivamente acá te queda 0. Por lo tanto, menos 3 es raíz. Menos 3 es raíz. Significa que q de x lo voy a escribir así. Primero va x al cuadrado más 5, que es un factor irreductible. Como menos 3 es raíz, al escribirlo con factor sería x más 3. Y acá está la reducida, que sería x al cuadrado más 3.
Ahí tienes dos romanos. Ahí tienes P y Q, factorizados, expresados como el producto de sus factores primos. En el paso 3, vamos a ver el paso 3. El paso 3 yo voy a calcular el mínimo común múltiplo de P y Q. De P de X y Q de X. El mínimo común. Bueno, en el mínimo común intervienen todos los factores primos comunes y no comunes. Todos, sin excepción alguna. En el caso de los factores primos comunes elevados a su menor exponente. Veamos, ¿habrá algún factor primo común? Sí. ¿Cuál es? X cuadrado más 5. X cuadrado más 5, X cuadrado más 5. Hay un factor primo común. El resto son no comunes. Entonces, esto lo podríamos escribir de la siguiente forma, fíjate. Primero pongo X menos 2, un factor no común. Luego pondríamos, a ver, para dar la forma, X cuadrado menos B sería X cuadrado más 3. Luego un X más 1 que está por acá. Ahí está el X más 1, es un factor no común. Luego un X más 3, otro factor no común. Y finalmente el factor primo común, P elevado a su menor exponente, pero como tiene exponente 1 ambos, es lo mismo. X al cuadrado más 5. Es el mínimo común múltiplo. Producto de todos los factores primos comunes y comunes. Acá hay 1, 2, 3, 4 no comunes y un común. 1, 2, 3, 4, 5. Está el común. Ahora si no te queda otra cosa que comparar con el dato. Paso 4. Luego, ya en el paso 4 vamos a comparar, porque necesitamos hallar A, B, C y D. Acá tenemos el factor AX menos 2 y acá tenemos X menos 2. Por lo tanto, luego, en el paso 4 ya vamos a encontrar los valores. A sería igual a 1, que es el coeficiente de X. El siguiente factor, X cuadrado menos B, y acá tenemos X cuadrado más 3. Se deduce que B es igual a menos 3. Luego tenemos X más 1, X más 1. DX más 3, y acá tenemos X más 3. D es igual a 1. Y finalmente CX al cuadrado más 5 y acá X cuadrado más 5. Por lo tanto, también se concluye que C es igual a 1. Ya tienen los valores de A, B, C y D. ¿Qué es lo que pedía el problema? Este problema en su parte final pedía lo siguiente. A ver. Tenemos problema número 6. B elevado a la A más 1. B elevado a la A más 1 menos D elevado a la C más 1. ¿Cuánto queda eso? A ver, B, ¿cuánto vale B? Menos 3. Elevado a al cuadrado, menos 3 al cuadrado se queda 9 acá. Y D vale 1. 9 menos 1, esto sería 8. Haciendo los reemplazos respectivos, repito, como B vale menos 3, pero elevado al cuadrado sería 9. Y como D vale 1, elevado a competencia sería 1. 9 menos 1 sería 8. La respuesta al problema número 6, 8. Veamos a ver el problema número 7, jóvenes.
Ahora nuevamente ahí, factor común. X más 1, X más 1. Sale como factor común entonces, ¿eh? Sale X más 1 y ¿qué te va a quedar? Por acá te quedaría X al cuadrado menos 1. Ahora, pero esto todavía es factorizable, es reductible. Entonces acá te quedaría X más 1 multiplicado por X más 1 y esto multiplicado por X menos 1. Entonces Q de X va a quedar así, factorizado. X más 1 por X más 1 sería X más 1 elevado al cuadrado, multiplicado por X menos 1. Acá tendríamos P de X, por ejemplo. P de X va a ser igual a X más 2 por X menos 1. Acá tenemos P y Q factorizado. Ahora te piden el máximo común divisor, D de X. D de X es el máximo común divisor de P de X y de Q de X. De P y Q. ¿Qué cosa es el máximo? Según lo que hemos definido hace un instante. Es el producto de los factores primos comunes comunes elevados a su menor exponente. Y en este caso, acá tenemos, por ejemplo, a esto llámale 1 si quieres, ya Q de X llamémosle 2. De 1 y 2, ¿qué podemos ver? ¿Cuáles son los factores primos comunes? Simplemente es X menos 1. Y es eso lo que te piden, ¿no? Hallar el máximo común divisor de estos polinomios. El D minúscula, que es X menos 1. Entonces ahí tenemos el problema número 1, como puedes ver. Pasemos al problema número 2. Bueno, pues este es un problema de segundo grado, el cual yo lo podría abordar de la siguiente forma. Bueno, entonces yo digo, voy a factorizarlo haciendo uso del método del aspa simple. Factores de X al cuadrado. X por X, ¿no? X por X. Factores de menos 2. Puede ser 1 y menos 2 o menos 2 y 1, ¿no? A ver, intentemos acá. Factores de X al cuadrado, X por X. Factores de menos 2 podría ser 2 y menos 1. De tal manera que cuando tú multipliques en aspa y sumes algebraicamente, te tiene que dar el término central. Y en ese es el caso, ¿no? Acá te queda 2 por X, 2X, menos X, 1X. Por lo tanto, este polinomio ha quedado factorizado de la siguiente forma. X más 2 multiplicado por X menos 1. Son factores lineales. Y nosotros hemos dicho en la clase anterior que los factores lineales son irreductibles, o sea, ya no los puedo factorizar más, independientemente del conjunto que me pidan. Bueno, estos son factores lineales, por lo tanto son irreductibles. Bien, ¿qué me dices del otro polinomio? Q de X, a ver. ¿Quién es Q de X? Veamos. Por acá tenemos, vamos a escribir nuestro polinomio Q de X. Q es X al cubo más X al cuadrado menos X menos 1. Entonces, vamos a tratar de factorizar ese polinomio nuevamente. Acá, por ejemplo, recordemos un método que ha sido utilizado o ha sido comentado la semana que pasó. En esos dos primeros términos puedes factorizar X al cuadrado haciendo uso del método del factor común. Entonces agarras y dices X al cuadrado, factorizas. ¿Qué te quedaría? X más 1. De los términos sobrantes, factorizas el signo menos, te quedaría X más 1. Y el otro es X más 3 a la 8. Por acá está. Entonces los factores primos que son no comunes.
Y en el caso de los factores primos comunes, elevados a su mayor exponente, 6 y 11. Acá está x menos 2 a la 6 y x menos 5 a la 11. Entonces, eso es lo que nosotros debemos entender para efectos de resolver nuestros problemas. Como regla práctica, el máximo común divisor es el producto de los factores primos comunes elevados a su menor exponente. Y en el mínimo común, elevados al mayor exponente, pero también intervienen los factores primos que no son comunes. Ahora, como les había comentado hace un instante, una herramienta fuerte o fundamental que nos va a ayudar para calcular el MCD y el MCM es la factorización. Porque tanto el polinomio P como Q tienen que estar expresados en el producto de sus factores primos. Y ahí aparece una propiedad también, ¿no? Que se cumple, una propiedad que también se cumple en los números naturales o los números enteros, que el producto de dos polinomios es igual al producto de sus MCD y el MCM. Dicho en otros términos, el máximo común divisor de dos polinomios multiplicado por el mínimo común múltiplo de estos polinomios es igual al producto de los mismos, a P por Q. Esto es en síntesis lo que nosotros necesitamos para la práctica de esta semana. Sin más pérdida de tiempo, vamos a empezar a desarrollar nuestros problemas. Mira el problema número 1, lo que dice. Se tiene acá dos polinomios. Bueno, en principio nos piden hallar el MCD. Hay que, para un poco abusar la notación y no estar escribiendo demasiado, vamos a escribir d de x en adelante o en lo sucesivo, d minúscula va a indicarme el máximo común divisor, en este caso de estos dos polinomios, ¿no? De P y Q. De P y Q. El máximo común divisor yo lo voy a denotar, lo voy a representar como d de x. Bueno, acá me dan los polinomios, fíjate. Me dan el polinomio P de x, que en este caso es x al cuadrado, más x menos 2. Según lo que acabamos de decir, es que algo que nos va a servir como una herramienta indispensable es factorizar. Ahora sí. Muy buenas tardes, jóvenes. Reciban el saludo fraterno del profesor que esta tarde va a brindarle el tema referente a máximo común divisor y mínimo común múltiplo. En verdad es un tema que hasta cierto punto lo podemos entender como un corolario de lo que hemos desarrollado la semana pasada. Si hacemos un poco de memoria, recordamos, por ejemplo, que la semana que pasó habíamos visto todo lo referente a factorización. Y en ello, básicamente, lo que nos interesaba es ver los diferentes métodos que nos van a permitir factorizar polinomios. Entendemos por factorización como un proceso algebraico en el cual, dado un polinomio, lo podemos expresar como el producto de factores primos o, en todo caso, potencia de estos. Bueno, esa va a ser una herramienta fundamental para poder resolver la práctica de esta semana. Definitivamente, cuando yo voy a hablar de máximo común divisor y mínimo común múltiplo, estos polinomios tienen que estar expresados en el producto de sus factores primos. Y eso trae como un resultado haber trabajado la semana pasada los diferentes métodos de factorización. Bien,
Entonces acá, mediante un ejemplo, trataremos de mostrar cómo vamos a trabajar con respecto al MCD y al MCM. Fíjate, acá tenemos dos polinomios. Con un ejemplo voy a tratar de redondear la idea y explicar la regla práctica de cómo se va a tener que trabajar. Sean P y Q dos polinomios. P es un polinomio que está definido como x menos 2 al cubo, x más 4 a la 7, x menos 5 a la 11. El polinomio Q con variable en x es x menos 1 al cuadrado, x menos 2 a la 6, x más 3 a la 8 y x menos 5 a la cuarta. Ahí tenemos dos polinomios que, para facilidad, digamos, para comodidad nuestra, ya estos polinomios están factorizados, como puede ver ahí. Si nosotros hacemos un poco de memoria, los factores primos de P, ¿cuáles son? X menos 2, x más 4 y x menos 5. Los factores primos de Q, x menos 1, x menos 2, x más 3 y x menos 5. Eso lo hemos visto en la clase pasada. Ahora, digamos que yo estoy interesado en calcular el MCD y el MCM de estos dos polinomios. El MCD, o el máximo común divisor, viene a ser el producto de los factores primos comunes elevados a su menor exponente. Fíjate acá, en el MCD, notamos, por ejemplo, que los factores primos comunes son x menos 2, por acá, observa, x menos 2 y x menos 2. Son comunes, pero elevados a su menor exponente, en este caso el exponente 3. Luego, otro factor primo común es x menos 5. Por acá también está x menos 5 y x menos 5, factor primo común. El menor exponente es 4. Entonces, ese viene a ser el máximo común divisor. Lo entendemos así, como una situación práctica. El producto de los factores primos comunes elevados a su menor exponente. En este caso, entre 3 y 6, el menor es 3. Entre 11 y 4, el menor es 4. Bien, y ahora, ¿qué pasa con el mínimo común múltiplo? Ahí sí intervienen todos los factores primos comunes y no comunes. Y es más, los factores primos comunes elevados a su mayor exponente. Notemos acá, en el MCM, es el producto de los factores primos comunes y no comunes. Por ejemplo, acá un no común es x menos 1 al cuadrado, ahí está, fíjate, x más 4 a la 7, por acá estará.